Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Muy bien, Cristian. Bueno, nada más está Quetzali, este, Jorge y Cristian, ¿es correcto? Es un grupo pequeño ustedes, ¿verdad? Mm, Creo que sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. El próximo miércoles tenemos el examen a las 7 de la mañana. Yo tengo con ustedes una unas recomendaciones a las 7, a las 7:05 a más tardar. Ya inician su examen, terminan y ya quedan libres. Y ya nos veríamos hasta el siguiente miércoles. El siguiente miércoles propiamente sería entregarles resultados y continuar con el tema que corresponde. De hecho, tienen una tarea para el próximo miércoles. Esa tarea la pueden posponer hasta el siguiente miércoles. Es decir, no se apresuren, ahorita más bien eh, se dedican a los exámenes. ¿De acuerdo? Profe, ¿y si ya la hice? No, pues esa la revisamos hasta el regreso, es decir, yo estaré preguntando sobre la tarea hasta la siguiente semana. O sea, el próximo Ok. miércoles es el último día de exámenes. Ese día no reviso tareas. Las Ok. tareas comienzo a revisarlas hasta el término propiamente hasta después de los exámenes. Los exámenes terminan con ustedes el miércoles, efectivamente. Es el último día de exámenes, el 7, creo que es 7, miércoles 7, si no estoy mal. A excepción de las otras materias, tienen examen a partir de mañana primero, viernes 2 y sábado 3. Lunes 4 para los que no alcancen. No es 4 lunes, es como 5. Martes 6 y miércoles 7. Sí, entonces sería propiamente el rol que vamos a seguir en lo que resta de aquí al examen, al, al examen del primer parcial. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Creo que ya son todos, ¿verdad? Sí, son todos. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Qué pudieron encontrar sobre la filosofía de Descartes? ¿Qué encontraron? Yo encontré.
Ay, no, este no es. Mm, Yo tengo esto, profe. ¿Cómo? Sí, o sea, yo encontré esto. A ver, adelante. Des- Descartes fue el autor de la teoría idealista de las ideas innatas, tales como las ideas de Dios, de la substancia corporal y de la substancia espiritual. Su filosofía se esforzaba en conciliar la religión y la ciencia. No obstante, Descartes fue en su época un físico y matemático eminente. Correcto. ¿Qué más encontró? Lo- Nada más. sí. Y sobre el método, mm, yo lo tengo, profe, el método. a ver, por favor, ¿de qué trata el método Mm, cartesiano? La reacción cartesiana controla el escepticismo sumada a su interés por la ciencia va a significar en Descartes el afianzamiento en el rechazo del error y en la búsqueda de la verdad, tanto en la primera meditación como en la primera parte del discurso del método Descartes, insiste reiteradamente en la necesidad de rechazar el error, lo que va asociado inevitablemente a la búsqueda de la verdad, reacio a aceptar los argumentos de los escépticos que afirman la imposibilidad de que haya algún conocimiento verdadero. Descartes se dispone a investigar con el fin de determinar algo con certeza, incluso si es algo que no pueda haber conocimiento verdadero alguno. Ya en su juventud, cuando abandonó el colegio de la Fletch, se muestra descontento con lo aprendido, excepto con una materia. Frente a todas las demás enseñanzas recibidas, a las que considera cuando menos confusas, sino falsas, Descartes encuentra verdad en los conocimientos matemáticos. De ahí nos confiesa en el discurso, desarrolla una especial dedicación hacia esas ciencias, que es lo que los matemáticos sean capaces de demostrar la validez de sus proporciones, que consigan un conocimiento cierto, mientras los metafísicos se pierden en vanas disquisiciones y disputas escolares. La razón se ha equivocado en numerosas ocasiones, hasta el punto de que Descartes considera necesario reconstruir el edificio del saber sobre bases firmes y seguras. Si esto es posible, Descartes considera que lo que hace, que lo que hace verdaderos los conocimientos matemáticos es el método empleado para conseguirlos.
No es que haya en las matemáticas una estructura que hace inevitablemente verdaderos sus conocimientos, sino en el método que utilizan los matemáticos, lo que permite conseguir tan admirables resultados. ¿Cómo entiende esto? Mm, Pues que no todos los métodos son seguros, si así se puede decir. ¿Alguien más entiende algo diferente? ¿Sobre qué, profe? Sobre el método cartesiano. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cómo lo entienden ustedes, el método cartesiano? Paulina, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Les comparto esta presentación para dar inicio. A ver, Paulina, ¿usted qué encontró del método cartesiano? ¿Sí se encuentra Paulina? Sí, profe, pero no investigué sobre eso. Quetzal, Quetzali, ¿tiene algo de información? Sí, maestro, permítame. El Bueno, método, mire, sí, perdón. adelante, adelante, adelante. El método cartesiano creado por René Descartes consiste en el escepticismo metodológico. Se duda en cada idea que puede ser dudada. Descartes establece la duda. Solo se puede decir que existe aquello que pueda ser probado. ¿Cómo lo entiende Paulina? Perdón, Quetzali. ¿Cómo entiende eso? Bueno, vamos a comenzar. Les voy a pedir por favor que la próxima,
tengan sus tareas preparadas para hacer esto un poquito más rápido. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, Sí, profe. ya. Bueno, vamos a comenzar entonces. Esta es una de las fotografías de Descartes. Aquí está un poquito el texto a manera de mofa, pero propiamente es una de las imágenes que más han recorrido el mundo de este filósofo que va a marcar la historia con su método. La filosofía de Descartes. Bueno, dentro de la filosofía de Descartes, fundamentalmente está el racionalismo cartesiano, que es a través del cual él va a mostrar o nos va a enseñar el método cartesiano. Y el método cartesiano inicialmente parte de la duda metódica, es decir, generalmente nosotros tenemos una tendencia a afirmar las cosas. Descartes parte de un principio diferente, vamos a dudar de todo, incluso dudar de nuestras creencias para poder encontrar la verdad de las cosas. No podemos partir de lo supuesto, porque el supuesto siempre es una cuestión que puede ser imaginaria, puede ser una cuestión no solamente imaginaria, puede ser una creencia vaga o puede ser algo que yo quiero creer, lo cual no tiene ningún fundamento. Vamos a ver un poquito de la antropología y si nos da tiempo, pues ya veremos la metafísica, pero propiamente es el método cartesiano, ¿de acuerdo? Bueno, el racionalismo cartesiano no es el único racionalista. De hecho, está Spinoza y está Leibniz, otros filósofos contemporáneos. En el racionalismo, pues es una corriente filosófica que hace su aparición en el siglo XVII. Este racionalismo es producto de lo que viene siendo la Ilustración. No hay que olvidar que toda la época medieval estuvo marcada por un teocentrismo, es decir, todo estuvo en torno a Dios, todo se explicaba en base a Dios. Y la autoridad mayoritaria, bueno, pues siempre la autoridad única la tuvo propiamente la Iglesia romana. Entonces el pensamiento pues estaba solamente regulado por la Iglesia romana. Por lo tanto, no se podía dudar más allá de lo que la Iglesia estableciera. Entonces, este teocentrismo pues hacía que todo aquel pensamiento que fuese contrario o que rebasara estos parámetros de creencia estuvieran prohibidos. Entonces no se podía pensar cosas diferentes. Aquí viene un problema serio porque eh, surge el Renacimiento. En este mundo renacentista surge este racionalismo y entonces nos vamos al otro extremo, es decir, tenemos un extremo con el teocentrismo, pero nos vamos al otro extremo con el racionalismo. En este caso, trae como consecuencia una figura antropocentrista, o sea, ya no es teocentrismo, es antropocentrismo. Es decir, si en la Edad Media Dios fue el centro de todo, pues a partir del racionalismo viene el hombre centro de todo, es decir, el hombre es medida de todas las cosas. Por eso Descartes tiene esa frase tan famosa de él que es pienso, luego existo. Es decir, nadie me pensó, nadie me creó. A partir de mí comienza el pensamiento a marcar la historia. Y es este racionalismo el que de alguna manera va a ser la pauta para conocer la realidad desde este momento. Por ello, Descartes tiene una plena confianza en la razón como camino seguro hacia la verdad.
Es decir, aquello que escapa de la razón, pues no es posible pensarlo. Pero acordémonos de que San Agustín ya en el 200, casi 300, tiene una frase que dice que donde ya no alcanza la razón entra la fe. Entonces, pues parecía una pequeña contradicción aquí, pero de alguna manera ambos tienen razón. Es decir, algo que no es racional, pues no puede ser comprendido, y algo que no es comprendido, pues no puede ser creíble. Eh, entonces, en este mundo se mueve. Propiamente la tarea de la filosofía, pues es una tarea científica a través de la construcción de un método, pero estamos hablando de un método científico y un método que a la fecha, bueno, pues seguimos utilizando muy bien. Este método, según Descartes, debe estar fundado en la matemática. La matemática, bueno, como ustedes lo saben, es una ciencia exacta y la ciencia exacta pues no falla. Sin embargo, ahorita no se está rompiendo con la matemática, sin embargo, sí se cuestionan algunas cosas a través de la física cuántica. Ustedes han oído hablar de la física cuántica. ¿Alguien sabe qué es la física cuántica? A ver, les voy a pedir por favor que activen sus camaritas porque se me hace que se me están quedando dormidos. Sí, activen sus camaritas, por favor. A ver, Gael, por ahí. Jorge Alonso, Eduardo González. Sí, activen sus camaritas, por favor. Gracias. Bueno, entonces, el método cartesiano. Vámonos con la anterior, estábamos. Aquí. Entonces, este es el producto propiamente que viene a establecer Descartes. El racionalismo cartesiano como método. Y el método propiamente parte de la duda metódica. ¿Y qué es la duda metódica? Bueno, ya les explicaba que propiamente la duda es el primer principio para iniciar el conocimiento de una cosa. Es decir, incluso nosotros tenemos que aprender a quitar todas nuestras formas de pensar para poder iniciar un nuevo conocimiento. De lo contrario, entonces entra el prejuicio, y creo que esto ustedes también lo saben y lo conocen. Cuando un ejemplo muy burdo es, ustedes conocen una persona, tuvieron una mala experiencia y entonces basamos nuestro conocimiento en la mala experiencia o viceversa. También lo podemos plasmar en el conocimiento de una buena experiencia, o sea, puede ser uno o puede ser otro. Entonces, Descartes nos exhorta y el método como tal nos dice que debemos partir de la duda. O sea, no podemos partir de algo certero, de la experiencia, porque la experiencia nos puede engañar. La vida nos permite tener muchas experiencias, pero no podemos partir siempre de la experiencia. Es importante que partamos de la duda. Antes de iniciar un proyecto, iniciar una relación, iniciar cualquier conocimiento, debemos partir de cero, pero de la duda. Esto es lo que nos dice Descartes en el método. El primer principio del método es el cogito. ¿Y qué es el cogito? ¿Alguien sabe qué es el cogito? No, profe, yo no. Bueno, pues ese es el pensamiento. Por eso es una teoría sobre el conocimiento de las ideas.
Entonces, propiamente esta construcción del método parte del ámbito científico. Y este sistema o este método debe estar fundado en las matemáticas. Como decía, debe ser algo exacto. Y esta actitud nos va a llevar a la búsqueda de la certeza. Pensar no es solo entender. ¿Qué dice? Pensar no solo entender, sino que también querer sentir e imaginar. Aquí entramos a otra corriente que es la filosofía subjetivista, que es el punto de partida, es el yo, lo que yo les decía, es decir, parto yo de mi experiencia. Si parto de mi experiencia, es muy factible que me equivoque, porque las cosas son conocidas a través de las ideas, pero también es cierto que mis ideas pueden estar erróneas, y sin embargo partir de ellas como principio. Este es uno de los errores que generalmente cometemos. Por ejemplo, en la visión de una persona, a veces juzgamos a las personas por el simple hecho de verlas. No nos permitimos el conocimiento porque no estamos acostumbrados a pensar. Imaginamos y partimos de la imaginación. Este es uno de los errores que Descartes criticaría a nosotros. Bueno, René Descartes, el discurso del método. Se hace una pregunta fundamental. ¿Por qué creo en lo que me dicen? ¿Quién puede asegurar en ustedes que lo que les dicen es verdad? ¿Cómo saber que lo que le están diciendo es verdad? A ver, adelante, no se me queden dormidos. ¿Cómo saber que lo que están pensando es correcto, es cierto? A lo mejor preguntando. Pero acuérdense que aún preguntando, muchas personas pueden coincidir. Por eso el primer principio es la duda, y es la duda metódica, es decir, pues debo dudar primero, antes de iniciar un conocimiento. Y a esto se le llama escepticismo. En la filosofía existe un escepticismo radical y un escepticismo moderado. El moderado es aquel que duda una vez que no tiene la verdad. Al encontrarla, termina su duda. Y el escepticismo radical es aquel que pues duda al extremo, es decir, no hay cabida para otra realidad. Esto es lo interesante de la duda metódica. Bien lo dice Descartes, si dudo es que pienso, y si pienso es que existo. Porque no podemos ir como los borregos, siempre repitiendo lo que nos dicen. Ustedes vean que generalmente gran parte de la sociedad piensa de esa manera. Pienso lo que los otros piensan, y a veces un poco pienso de manera rebelde, sin fundamento, que este es otro de los errores que cometemos. Y a veces nos gusta dejar en ridículo a los demás, pensando que estoy pensando lo correcto. Entonces el pensar no es sencillo, el pensar cuesta, pero el pensar vale la pena. No sé si me explico con esto. Si dudo es que pienso, si pienso es que existo. Es decir, mi existencia es real. De lo contrario es una farsa. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. No, profe, ninguna. Bueno, vamos a explicar el método cartesiano. Entonces, el método cartesiano parte de la duda metódica. ¿Y qué es la duda metódica? Bueno, pues partir del principio de la duda
antes de iniciar, por ejemplo, una conversación con alguien. ¿Realmente me estará diciendo la verdad esta persona? Oye, pero ¿por qué dudas? Bueno, pues la duda debe ser el principio del conocimiento y no viceversa, el conocimiento y después la duda. El método es un método seguro de la filosofía, según lo establece Descartes. Este método me permite encontrar la certeza de las cosas, partiendo de la primera verdad que es el cogito. Pienso, luego soy, o pienso y luego existo, como comúnmente lo conocemos. Las reglas son muy sencillas. Primera regla, la evidencia. Si yo no tengo la evidencia, no puedo afirmar. Incluso ni puedo afirmar ni puedo negar. Segundo, debo analizar bien las cosas, tanto que voy a hacer como voy a decir y como voy a entenderlas. Sintetizarlas. ¿Qué es la síntesis? Es el resultado de una comprensión. Y por último tenemos la comprobación. Es decir, una vez que ya tengo la evidencia, he analizado bien las cosas, estoy quedándome con el extracto de ese conocimiento, entonces yo compruebo si es verdad o es mentira. Propiamente estas reglas establecen lo que es el método cartesiano. Este método debiéramos aplicarlo en muchas cuestiones de la vida práctica o de la vida cotidiana. De lo contrario nos vamos a equivocar. Por eso tenemos una tendencia muy fuera de contexto, juzgando a las personas sin conocerlas, juzgando las situaciones sin saberlas, sin evidenciarlas. Y este es uno de los grandes errores que cometemos y estamos y seguimos cometiendo todavía. Porque partimos de nuestro criterio, pero muchas veces nuestro criterio está equivocado. Es más, a veces ni siquiera nuestro criterio tiene fundamento. Y sin embargo afirmamos, y a veces afirmamos de forma categórica. Esto es lo más riesgoso. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, ninguna. Entonces, No, profe, ninguna. esto es para examen. El método, acuérdense muy bien del método. La evidencia, el análisis, la síntesis y la comprobación. Es fundamentalmente para cualquier situación de la vida. Dentro de la antropología cartesiana también sigue habiendo un dualismo. ¿Qué es el dualismo? ¿Cuáles son los dualismos? Sí, adelante. No, le dije que no sabía. Tenemos muchos dualismos en la vida. Uno de los dualismos muy comunes es cielo e infierno. Castigo, recompensa. Y dentro del castigo, recompensa, generalmente nos movemos. Somos todavía como los niños. E incluso a su edad, muchos son como los niños. Se portan bien para conseguir aquello que quieren, pero no se portan bien por convicción. Se portan por convencionalismo. Entonces seguimos siendo niños. Recurrimos a la mentira para solucionar problemas y no enfrentamos la verdad para enfrentarlos. Estos dualismos, lo negro y lo blanco, el amor y el desamor, o el amor y el odio, el bien y el mal, son dualismos que todavía siguen vigentes en nosotros. El dualismo cartesiano propiamente parte del cuerpo como una extensión de mi existir y mi alma no como un ser espiritual, sino como un pensamiento, como algo que fluye, pero de manera racional.
Por eso podemos pensar en una cuestión espiritual sin necesariamente pertenecer a una religión. Mi cuerpo es una extensión de mi existir. ¿Habían escuchado esto anteriormente? No. Por eso dice, es más fácil conocer el alma que el cuerpo. Es decir, el cuerpo tiene muchos cambios y esto ustedes lo pueden notar. Nuestro cuerpo tiene muchos cambios, pero nuestro pensar, nuestro sentir no siempre tiene tantos cambios. Nuestra persona es lo más profundo que tenemos. Nuestro pensar puede cambiar. Lo que no podemos modificar es nuestra existencia. Por eso el modelo de esta máquina sirve para explicar el cuerpo. De ahí que es más fácil conocer el alma que el cuerpo. Es más fácil conocer a las personas. Los cuerpos los ven. Lo que no vemos es lo que tenemos que conocer, porque lo que se ve no se niega. Eres alto, eres bajo, eres gordo, eres flaco, eres moreno, eres blanco, eres amarillo, etcétera. Eso es evidente. Lo que no se puede conocer es la parte interna, que es la más difícil. Y lo que en realidad se tiene que conocer es la parte interna, no la parte externa, porque la parte externa es evidente a todos, la parte interna no. Entonces, primer principio, el primer principio de la filosofía. Res cogitans es la cosa pensante o cosa que existe pensando. ¿Qué es la cosa pensante? La cosa pensante es lo que yo no puedo todavía comprobar. Porque acuérdense que todo el conocimiento parte de la idea. Y la idea está en mi cabeza. Sobre la cosa pensante. Y la cosa pensante es lo que mis sentidos perciben. ¿Cómo puedo evidenciar eso? La idea no la puedo evidenciar, porque la idea solamente la conozco yo. Lo que puedo evidenciar es lo que mis sentidos pueden percibir. La idea, mi idea desde mí es clara, pero es distinta de lo que yo puedo percibir.